de vida que el Señor nos regala cada jueves. El tema de esta semana es asombroso, se llama pecado. Hoy nos vamos a sumergir un poco en la teología sistemática. La teología sistemática es aquella que explica y profundiza las doctrinas de la fe cristiana. Entonces es una disciplina un poco, se hace un poco pesada porque estamos hablando de fundamentos. Entonces trataremos de que la doctrina del pecado, que es lo que vamos a desarrollar en este pequeño espacio en el día de hoy, pues pueda llegarle de una manera muy precisa, muy concisa, de una manera fácil de entender, y para que usted se guarde en su mente y en su corazón la palabra de Dios, que para eso estamos, y eso es lo que queremos y lo que anhelamos, es que usted conozca a Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Si usted tiene su Biblia, usted la agarra ahora. Vamos a pasear un poco por la palabra. Mire, Romanos 5, 12. La carta más doctrinal del apóstol Pablo. Aquí están los fundamentos de nuestra fe. Mire, dice así, habla de Adán y Cristo, ¿sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay la ley no se inculpa de pecado. Mire lo que dice 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Saltemos al 20 a ver qué dice. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que hemos leído? ¿Usted se ha dado cuenta de que por un hombre entró el pecado en la humanidad? Y acaba este capítulo 5, Pablo dando la solución para nosotros de una vida victoriosa, que es la vida eterna mediante Jesucristo. ¿Sabe qué horrible que el pecado ensombrece, trae una densa sombra sobre todos los aspectos de la existencia humana? O sea, él nos seduce desde fuera, pero nos ataca desde dentro. Mire qué cosa más horrible. O sea que vamos a encontrar el pecado fuera, pero también vamos a encontrar esta seducción y esta fuerza atractiva desde nuestro interior. Lo que la Biblia, cuando señala pecado, ella no distingue grandes y pequeños pecados, sino lo que nosotros vamos a encontrar, que tanto un pecado pequeño, lo que consideramos pequeño, sería una pequeña mentira, por ejemplo, tendría el matecho efecto que un pecado como un homicidio, como un robo, como algo que dentro de nuestro concepto sería algo bastante difícil de asimilar. Para la palabra de Dios podemos entender que el pecado es pecado, pecado es pecado, tanto la mentirijilla como el asesinato es pecado. Lo que se va a distinguir es cuanto a la consecuencia. Tal vez la consecuencia de esta mentira obviamente no será como la consecuencia de la muerte de alguien. ¿Dónde se originó el pecado? Todos nosotros sabemos que este pecado se originó antes de la creación del mundo. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel,
Le voy a dejar ahí la base bíblica aquí abajo, después para que usted revise, o al libro de Isaías, si no me equivoco, capítulo 14, si no me equivoco, si me equivoco, ahí estará el texto abajo para que usted lo revise. Habla de una estrella, habla de un personaje que se llama Lucifer, que Dios lo creó, y este personaje pecó y Dios lo exiló, vamos a decir así, lo expulsó del cielo. Dicen algunos teólogos que él cayó, así como Jesús dice que cayó como un rayo, y Jesús comentó eso, que vio a Satanás caer como un rayo. Entonces dice algunos teólogos que él cayó, pero cayó a la tierra. Entonces hay una serie de explicaciones sobre lo que sería el Big Bang y la caída de Lucifer, o sea que la ciencia y fe estarían bastante unidas en todos aspectos. Lo único que necesitamos discernir una cosa y otra. Entonces, el origen del pecado está en Lucifer. Él fue el primer que pecó. El pecado se generó en él cuando él, su orgullo, el adorar su misma belleza, él quería ser mayor, que poner su trono más allá del trono del Señor, y él quería, pues vamos a decirlo así, ser un ser más superior que el mismo Dios. Y eso fue lo que de ahí salió el pecado, de esta actitud de Lucifer, que el pecado en sí ya estaba haciendo, cuando fue cultivado en su corazón, la presencia de Dios lo detectó y lo desterró. Entonces, fue lo mismo que la serpiente ofreció a Eva, o sea, sé como Dios. No se preocupe, coma acá, porque usted será como Dios. Usted va a entender, va a conocer el bien y el mal. Usted va a poder decidir sobre usted mismo. O sea, pare de vivir, Eva, una vida dependiente de la voluntad de Dios, y pase a decidir. Entonces usted será como Dios, y este será como Dios trajo serios problemas para nosotros como seres humanos, partiendo desde el punto de vista de que Adán y Eva eran la primera pareja humana. Entonces ellos vivían en un estado de plena comunión con Dios. Ellos vivían, habla la Biblia de un jardín que se llama Edén, y que en este jardín pues ellos fueron expulsos de ese jardín una vez tomaron la decisión de no obedecer a Dios, desobedecer a Dios. Entonces el pecado nos aleja. Una de las consecuencias del pecado es que nos aleja de la plena comunión, la plena presencia de Dios. Esta relación divino-humana quedó muy afectada después de eso, por no decir totalmente afectada, porque una relación que antes tenía comunión, era una relación abierta, era una relación de complicidad, ahora tenemos, con la presencia del pecado, aislamiento, tenemos culpa, tenemos destierro, o sea que ellos tuvieron que salir del Edén hacia otro lugar, fuera del Edén, o sea que ellos salieron de un lugar donde Dios se paseaba y hablaba continuamente y en plena libertad, un lugar apartado, vamos a decirlo así, de la presencia de Dios. Y ahí inicia una nueva dispensación
en la era bíblica, que sería la dispensación de la conciencia. Las dispensaciones son temporadas que usted va a ver en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de gracia, también hablamos de una dispensación. Entonces, cuando hablamos de conciencia, cuando Adán pecó y fue expulsado del Edén, empieza una nueva temporada que sería la dispensación de la conciencia. Ellos salieron de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Entonces, este pecado de Adán se llama el pecado original. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Pecado de Adán, pecado original, y es de este que habla la palabra de Dios. Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 5, versículo 12, habla de este pecado original. O sea que cuando Adán pecó, nosotros como seres humanos, ya que él era el primer hombre, la semilla de Adán fue contaminada. O sea que todos los hijos, todos los seres humanos partiendo de Adán y Eva estaban contaminados ya con este pecado, este aislamiento de Dios, este pecado original. Más adelante, en Romanos 7:7, el apóstol Pablo, va a decir, el texto empieza diciendo que el pecado mora en mí. ¿Cómo es eso, que el pecado mora en mí? El pecado mora en mí, en mi esencia. Aunque usted diga, yo soy bueno, yo soy buena, no, usted no es bueno, usted no es buena. ¿Sabe cómo le llama la palabra de Dios a mí, a usted? Hijos de ira. Está en la palabra de Dios eso. En este capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que somos hijos de ira. Si usted lee del 7 hasta el 14, usted va a ver cómo el pecado dañó la humanidad, cómo el pecado entró en la naturaleza humana, cómo el pecado entró y dañó no solo nuestra relación con Dios, pero nuestra esencia. Entonces, el pecado en sí, ¿cómo lo puedo definir? El pecado, usted va a encontrar varios sinónimos en la Biblia, sinónimos como iniquidad, como deformar, origen de palabras en griego como adar, como resha. Le voy a dejar ahí estos nombres porque son nombres curiosos, pero traen verdades bíblicas de la traducción en griego, que es como el pecado es, abar es cruzar límites. Cuando usted cruza un límite que Dios puso, usted está pecando. Resha habla de injusticia, habla de maldad. Entonces, todo eso son sinónimos de lo que Dios nos hace discernir en la figura del apóstol Pablo escribiendo a los romanos de lo que es la definición de pecado. Y también usted va a ver el apóstol Juan escribiendo en su carta, en primera carta de Juan 3:4, usted va a ver que la definición del pecado es la infracción de la ley de Dios. Entonces, cada vez que yo infringo, que yo cruzo estos límites, entonces estoy en pecado, estoy viviendo una vida de pecado. Bien, y como el Nuevo Testamento va a presentar pecado para nosotros, cada vez que usted vea o lea hablar de carne, usted va a también relacionar con el pecado. Pastora, hay pecados, hay varias consecuencias de pecado, sí. Y este pecado que lo hago delante de la gente es mayor o menor que el pecado que lo hago en mi casa en secreto. O sea, a Dios le daña usted pecando en secreto como pecando en público. ¿Por qué? Porque hay pecados que usted lo va a hacer a lo mejor y usted lo va a practicar delante de la sociedad, delante de la gente,
en su grupo de amigos, en la universidad, en el trabajo, una mala palabra que sea o algo que usted no tenía que decir o hacer. Pero hay pecados que están secretos, están en esta vida de secreto, están como incubados. Entonces, estos pecados, por ejemplo, el orgullo, la hipocresía, son pecados que pueden vivir dentro de uno de una manera bastante disfrazada. Entonces, daña a Dios más a uno que el otro. No, el pecado nos aleja de Dios, sea público o sea privado. Esto téngalo en cuenta. Y la consecuencia del pecado es el castigo de Dios. Entonces, esté usted pecando en público, como pecando en privado, como pecando dentro de su corazón, eso se va a reflejar y eso va a traer consecuencias, no solo de que usted se aleje de Dios, que eso inevitablemente va a pasar, pero también puede afectar su entorno de una manera u otra. Entonces, pastora, ¿qué me recomienda? Pues no peques, porque usted no se acuerda ya en el jardín, aunque hubo la tentación de la serpiente a Eva, la serpiente no fue al árbol a agarrar el fruto y le forzó a Eva a comer, sino que ella indució a Eva a pecar contra la voluntad de Dios. O sea, el diablo siempre puede venir y le puede tentar, pero nunca él va a forzar a usted a pecar. Eso téngalo claro. Ay, pastora, es que yo soy muy débil. Pues usted decidió pecar. No fue, no, pastora, pero el amigo, pero tal, pero cual. No fue el amigo. Usted decidió pecar. Téngalo claro eso. No se autojustifique, que eso aún es peor. Entonces, usted reconozca que hizo mal. Este es el primer paso para que usted pueda avanzar y para que usted reciba una regeneración por parte del Espíritu Santo. Usted está pasando una situación difícil, porque mucha gente piensa así: wow, fulano está pasando una situación difícil, a ver qué ha hecho, a ver qué pecado ha cometido. ¿Se acuerda de Juan capítulo 9 cuando había un ciego y los discípulos preguntaban al Señor qué hizo sus padres para que naciera ciego? Jesús dijo: no, fue solo para que se manifestase la gloria de Dios, o sea, solo para que yo pasase aquí y le curase. Y mira que es muy diferente una prueba de una tentación. O sea, que a veces hay gente confundiendo. Mire, eso es poderoso y eso usted tiene que entender. Cuando usted lee la palabra de Dios, el nivel de prueba de un hijo al nivel de tentación. Jesús fue tentado. El diablo le buscó en el desierto en sus peores días, en sus peores momentos, para que Jesús pecase. Jesús pecó, no. Jesús cruzó el límite que Dios le dio, no. Pero Jesús fue tentado, sí, pero no pecó. Jesús pasó pruebas, sí, pasó pruebas, pero no pecó, porque hay niveles. Hay el nivel de tentación, que es la afrenta del diablo con la permisión de Dios, que nunca será más allá de nuestras fuerzas. Acuérdese eso, que siempre somos tentados hasta la capacidad de nuestras fuerzas, dice también la palabra eso, y nos asegura que no seremos tentados más allá de eso. Y hay el nivel de prueba, que es para aprimorar, para lucir. Entonces, identifique hoy dónde usted está. Si usted está siendo tentado, pues va a tener un comportamiento distinto a si usted está en prueba. Pastora, ¿qué tengo que hacer si diciendo que estoy en prueba? Pues en prueba usted necesita perseverar en Dios. En prueba usted necesita resistir. En prueba usted necesita aguantar. Pastora, si estoy siendo tentado, si el diablo me está buscando por medio de un amigo, de un trabajo, de un hermano, de lo que sea, de las circunstancias que sea, me está tentando al que yo caiga en estas áreas débiles que yo tengo. Entonces, mi hijo, usted necesita huir. No juegue con el pecado. No juegue con el pecado. No haga eso. No juegue con el pecado, porque si no, usted va a caer.
No chinee el pecado, sino usted va a caer. Y eso va a traer una consecuencia de lejanía de la presencia de Dios. No haga eso, no haga eso. Cuidado, tenga cuidado en todos los pasos que usted va a dar. O sea, podemos entender eso que estamos tratando, que nosotros, pues, cuando Adán salió del Edén, él murió. ¿Saben lo fuerte que pareció para Adán, que él experimentó los dos lados? Adán experimentó la plenitud en Dios y Adán experimentó el completo aislamiento de Dios. Porque acuérdese que el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Imagínese servir a Dios sin el Espíritu Santo, lo difícil que tenía que ser para a partir de Adán y todos los descendientes del primer hombre, del Adán y de la Eva. Imaginen lo difícil que era en el Antiguo Testamento vivir para Dios, vivir una vida consagrada, lo difícil, porque hoy se nos hace más fácil porque Dios vive en nosotros, no es algo externo, es algo interno. Pero mire ellos, como nosotros al día de hoy somos afortunados y muchas veces jugamos con esta fortuna, muchas veces jugamos con este tiempo de gracia. Bueno, ahora no quiero, bueno, ahora sí quiero. No, usted siéntase afortunado por haber nacido después de Cristo, siéntase afortunado por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando un bebé nace, ¿cómo nace? Nace muerto, no nace vivo, nace muerto. Mire eso, un bebé cuando nace con el espíritu muerto. Cuando el bebé nace alejado de Dios. Pastora, los bebés van al cielo. Hay un periodo hasta la conciencia que Dios lo tiene por inocente. Entonces podemos discernir que los bebés en su periodo de inocencia, Dios no lleva en consideración el pecado original. Son temas que vamos tocando de la teología sistemática, que es muy importante que usted entienda. Mire, entonces nosotros nacemos muertos espiritualmente para vivir una vida en Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos la presencia de Dios, y eso, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Él hace vivo mi espíritu. Él se une a mi espíritu y nosotros somos uno. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo? Él va trabajando en nosotros, nuestro espíritu se vuelve un espíritu activo, o sea que Él pasa a ser un altar de continua adoración a Dios. Mire qué poderoso eso. Entonces, mientras la muerte espiritual trae aislamiento, cuando yo recibo la presencia de Dios por medio del arrepentimiento, yo voy delante de un testigo, delante de la iglesia, y yo quiero recibir al Señor. Entonces eso trae una búsqueda de santidad, trae una búsqueda de sometimiento a Dios. Cada vez que uno va a la presencia de Dios reconociendo que le necesita, entonces el Espíritu Santo va a traer eso a su vida: sometimiento, gracia, santidad. Antes usted estaba apartado, ahora usted está unido a Dios. Entonces, cuando yo me aparto de Dios, alejada de Dios, dejo de intimar con el Espíritu Santo. Si una vez ya lo recibí sobre o en mi vida y vuelvo a morir, entonces, ¿qué es eso? O sea, una vez regenerado, eso es mi punto de vista teológico sobre el nacer de nuevo cuando usted recibe a Cristo. Pastor, hay mucha gente que recibe a Cristo y vuelve al mundo. Entonces, ¿tiene que recibir a Jesús otra vez? No, la Biblia dice que no
no debemos crucificar al Señor otra vez, sino que reconciliarnos, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, reconciliación. Entonces, una persona que va y consigue vivir en el mundo, él nunca va a volver a su condición normal. Mire, eso es muy poderoso. O sea, si usted que es cristiano hoy, y vuelve al mundo, usted nunca va a ser como antes. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó un rasgo en su vida. Usted va a ser peor, pero no igual en su periodo de ignorancia. Usted va a llegar a ser peor que antes. Entonces, cuidado con eso. Mucho cuidado. En Cristo, ¿qué dice la palabra? Nosotros pasamos de muerte espiritual a vida eterna. Pasamos de muerte espiritual a vida eterna. Entonces, en Jesús nosotros podemos ver que hacer una reflexión a la concepción, a la encarnación, concepción y de Jesús, es que demuestra que nosotros podemos vivir sin pecar. Mire que Jesús estuvo en la tierra, vivió 33 años sin pecar. Entonces, no necesitamos pecar para ser feliz, no necesitamos pecar para vivir plenos, no necesitamos pecar para ser aceptados, no necesitamos pecar para tener una vida exitosa, no necesitamos pecar para llamar atención. Jesús demuestra con su vida, con su encarnación y concepción y vida, que el pecado no es necesario al ser humano. Entonces, entienda eso. Cada vez que usted sea tentado, usted acuérdese de eso. No es necesario para que yo viva. El pecado no es exclusivo para mí. El pecado no es exclusivo para mi alma. No lo necesito para ser feliz. Acuérdese eso. Quiero que usted grabe eso en su corazón. No es necesario pecar para ser feliz. Hay un teólogo que le voy a dejar aquí más adelante un libro muy poderoso, un libro hermoso que habla sobre la humanidad de Jesús. Y él tiene una frase y dice algo muy poderoso. Mire lo que él dice: que Jesús no pecó no porque él fuese un superhombre. O sea, él dice que Jesús no pecó porque él era 100% un superhombre y era Dios en toda su humanidad, sino que él no pecó porque él tomó todos los recursos que Dios dejó para el hombre. Él no pecó porque él amaba la palabra, él meditaba en ella, él confiaba en la sabiduría y en la presencia sobrenatural del Espíritu Santo y en la voluntad del Padre. O sea, Jesús no pecó no porque era un superhombre. Mire lo que dice este teólogo, me ha llamado mucho la atención y voy a profundizar más sobre eso porque a mí me ha impactado. Jesús, que a veces uno puede justificarse y decir, no, mas Jesús era Dios, él no pecó, claro, porque él era Dios. No, Jesús no pecó como hombre. Imagínese eso, Jesús no pecó en su humanidad. ¿Por qué? Porque él usó en plenitud todos los recursos que usted y yo tenemos. Él tenía la palabra, nosotros tenemos la palabra. Él tenía la voluntad del Padre, nosotros tenemos la voluntad del Padre. Él tenía el Espíritu Santo en plenitud, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él tenía confianza en el Padre, nosotros podemos, gloria a Dios, podemos tener confianza en el Padre. Jesús no pecó, ¿por qué? Porque Él vivió en todos los recursos que el cielo designó al hombre. Él lo agarró y dijo, ¿sabes qué? No voy a pecar y tengo todas estas herramientas para no hacerlo. Entonces yo quiero lanzar
esta palabra hermosa en su vida hoy. Agarre los recursos que el cielo le ha dado. Agarre estos recursos. Pastora, ¿cuáles son? La oración, comunión con el Espíritu Santo. Adore en este cuarto suyo. Empieza a buscar la presencia de Dios. Pastoras que están diciendo eso, yo no consigo avanzar. Estoy encerrada en mi culpa. Estoy encerrada en mi antigua vida. Estoy atada. No reciba de parte de Dios en este día un toque del Espíritu Santo. Pastores que están hablando mal de mí, pastores que me están acusando, me están calumniando, me están dañando. Tengo un matrimonio horrible, tengo una esposa que no sabemos si es ella si es el diablo que entra en ella o ella que entra en el diablo, de tan horrible que es. Entonces, olvídese de eso, trate de agarrar los recursos que le dio el cielo. El cielo le dio la oportunidad de hablar con Dios. El cielo le dio la oportunidad de leer esta palabra. Lea la Biblia, hijo. Lea la Biblia, hija. Agarre su Biblia. Es la arma más poderosa que tenemos en la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo. Agarra la Biblia. Empieza a leer la Biblia. Y yo lo que hago con estos momentos palabra, que usted empiece a amar la palabra de Dios. Este es mi propósito para los jueves de momento palabra, que usted ame la palabra de Dios, que usted sea fortalecido en Dios. ¿Para qué? Para vencer eso, para vencer el pecado. Hay que estar fortalecido en Dios. Satanás puede tener dominio sobre este mundo. Está allá en 1 Juan capítulo 5:15. Él puede tener poder sobre este mundo, pero nosotros debemos mirar. Mi alma te alaba, Jesús. Nosotros debemos mirar hacia aquel que venció el mundo. Él puede tener dominio sobre el mundo, pero el mundo está vencido cuando nosotros andamos sobre las pisadas de Jesús. Entonces, fe, confianza, andar sobre las pisadas de Jesús, porque nosotros tenemos los recursos que Jesús tuvo en su temporada. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración y tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Palabra, comunión y la presencia del Espíritu Santo. Pastora, me siento sola. Palabra, comunión, Espíritu Santo. Pastora, tengo un problema. Palabra de Dios. Oración, Espíritu Santo. Si usted toca estas teclas en su vida, usted va a ver que su vida va a cambiar. Nosotros vemos que el mundo está en una situación que se denigre cada día más. El mundo está viviendo temporadas de extremo nivel de pecado. El mundo está completamente aislado, alejado de la presencia de Dios, pero qué poderoso sabe que aunque el mundo en su sistema corrupto viva en tinieblas, usted y yo tenemos la luz de nuestro Señor sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre todo aquello que hacemos. Entonces lance sobre Jesús su desesperanza, porque Él se transformará para usted en su esperanza. Lance sobre Jesús su carga, porque Él va a transformar y le va a dar la fortaleza para vencer este nivel de prueba. Lance sobre Jesús todo el dolor que usted tenga. Pastora, en mi infancia me hicieron daño. Tranquilo, lance ese dolor en la presencia de Jesús. Él se va a transformar en este día, lo declaro en su vida. En el nombre del Hijo de Dios, Él se va a transformar en su esperanza. Si usted quiere, hoy Él se va a transformar. Entonces, usted necesita conocer a Dios en su corazón. Usted necesita de un amigo. Mire que cuando nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados.
nacemos muertos espiritualmente, nacemos solos. No nacemos acompañados de su presencia, nacemos solos, pero todavía hay una esperanza porque Él te sigue buscando. Él le sigue buscando a usted que me escucha ahora. Él le sigue buscando. Él se pasea por el lugar ahí donde usted está. Él se pasea por esta casa suya, por su barrio, por su ciudad. Él está buscando con quién compartir. Entonces, en este día, si usted todavía no le conoce, yo quiero hacer una invitación hoy. Usted que nunca ha tenido un momento de comunión con Dios, usted que está buscando una razón para vivir, usted que está buscando un sentido para esta vida, yo quiero decirle que si usted hoy fallece, muere, se va de esta vida sin decidir por Cristo, usted no tendrá un buen fin. Déjeme decirle que si usted al día de hoy no hace una decisión por Jesús, usted continuará muerto. Usted pasará por la primera muerte y usted estará condenado a la segunda muerte, que es la muerte espiritual eterna en el lago de fuego, lejos de la presencia, completamente aislado de la presencia de Dios. Pero si usted me está escuchando ahora, usted todavía tiene una oportunidad de decidir por este Dios, de decidir cambiar de vida y empezar a vivir la vida eterna en Cristo Jesús. Y solo depende de nosotros ser libre. Si usted dice, pastora, yo quiero recibir a Cristo, aunque por un video, aunque por un audio, aunque a la distancia, si usted quiere recibir a Cristo, ore conmigo ahora. Dígalo al Señor. Reciba a Cristo hoy. Dígale al Señor: Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Jesucristo es el Señor y es tu Hijo amado. Reconozco que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Abro las puertas de mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén. Si usted en este momento ha hecho esta oración por primera vez, usted acaba de recibir la visita más hermosa que a cualquier ser humano podía recibir, la visita del Espíritu Santo. A partir de hoy el Espíritu Santo va a entrar en su corazón. A partir de hoy el Espíritu Santo va a entrar en su vida y la va a transformar. Y para seguir aprendiendo de este Dios a quien usted ha invitado a entrar en su vida, busque una iglesia en su ciudad, una comunidad en su ciudad que comparta la palabra de Dios, la sana doctrina de la palabra de Dios. Busque una comunidad cristiana allí en su ciudad y en su barrio. Pastora, ¿qué tengo que hacer ahora? Empieza a buscar a Dios como nunca lo has hecho. Empieza a leer la palabra. Empieza a buscar en la Biblia todos los recursos que el Dios del Padre te entregó por medio de Jesús. Pastora, ¿qué debo hacer ahora? Comuníquese y trate de servir en su comunidad cristiana, allá la iglesia donde usted vaya. Busque una iglesia, busque una comunidad donde usted pueda seguir creciendo en conocimiento y en gracia en Cristo Jesús. Y más una cosa, bienvenido a esta nueva familia, la familia de Cristo. Muy bienvenido, muy bienvenido, muy bienvenido, muy feliz de que usted a partir de hoy sea mi hermano y mi hermana en Cristo Jesús. Sea muy bendecido. Estoy muy feliz con todos los testimonios que me están llegando,
todos los testimonios que me llegan de estos videos, de estos pequeños momentos donde compartimos la palabra de Dios. Y créame que la más beneficiada de todos soy yo misma. Me siento edificada en Dios, siento que estoy aprendiendo cada día más y ahí con su presencia, ahí conociéndole a Él, anhelándole cada día de mi vida, tratando de hacer su voluntad en todo el tiempo. Y muy feliz por usted que ha estado aquí conmigo en este momento, palabra de este jueves. Muy feliz, muy contenta. Revise los videos anteriores, hay temas hermosos como el video sobre la paz. A mí me ha marcado muchísimo. La serie Perlas del Salmo 23, a mí me ha entrado un gozo poder compartirla con usted. Y revise los videos anteriores, hay mucha palabra los jueves. Le bendigo en el nombre de Jesús, sea tocado por la presencia del Espíritu Santo. Bendiciones.